buenos días. Seguimos nuevamente estudiando nuestro devocional. Estamos hablando acerca de la codicia y los problemas que puede traer a nuestra vida. Hemos visto diferentes temas a lo largo de esta semana acerca de cómo evitar que la codicia inunde nuestro corazón, que la avaricia nos haga almacenar cosas, nos haga depender del dinero, que el dinero se apodere de nuestra vida. Pero ayer estábamos viendo acerca que el dinero puede ser una bendición para nosotros y para el reino de Dios. Generalmente, o lo que pasa es que el dinero, dijimos que está bajo la influencia de algo espiritual de Mamón, y entonces Mamón, que es el dios del dinero, es el que puede influenciar nuestra vida si nosotros se lo permitimos. Así que debemos de tener cuidado con esa influencia espiritual. Y estábamos viendo acerca de el pueblo de Israel, cómo fue sacado de Egipto con grandes riquezas y cómo Moisés administró parte de esas riquezas haciendo el tabernáculo, y vimos el costo del candelero, cerca de 6 kilos de oro puro. Entonces más o menos, bueno, eso es un oro puro, es mucho más caro, pero veíamos que nada más, sacando un cálculo rápido, alrededor de 6 millones de pesos costaría el candelabro. Realmente es mucho más caro, pero es más para darnos una idea del costo del tabernáculo que ellos construyeron en el desierto. Moisés es un ejemplo de un hombre que Dios levantó con grandes riquezas. Luego vimos a Abraham, en el capítulo 12 de Abraham, cómo Dios lo llamó, y en el capítulo 14, cómo era rico en ganado, en oro y en plata. Era riquísimo, dice la Biblia en Génesis. Así que nosotros tenemos que entender que Dios levanta hombres para financiar sus proyectos. Dios levanta hombres que establecen su voluntad en la tierra, y al hacerlo hacen avanzar el reino de Dios en este mundo. Otro ejemplo de un hombre que fue, o de hombres que fueron muy, muy ricos, está David y Salomón. David y Salomón realmente en forma literal, no en forma figurada o nada, no, en forma literal, amontonaban oro. La Biblia enseña que dice que barcos traían oro de otros países, de otras naciones, y llegaban a donde estaba el rey David y el rey de Salomón, y traían barcos de oro y nada más los vaciaban, ya no los podían medir. En sus grandes almacenes que tenían estos hombres, David y Salomón, volteaban así nada más el dinero, el oro, todo, la plata, el bronce, todo lo echaban en montones. Cosas realmente asombrosas, donde Dios les proveía en forma sobrenatural, muy, muy abundante. Cuando Dios le puso en el corazón a David el hacer el tabernáculo, el tabernáculo para Dios, a David realmente empezó a almacenar todo el oro que venía, ¿cómo se llama? Todo el oro. Vean Primera de Crónicas 22:14, por favor. Primera de Crónicas 22:14. Este es un ejemplo de cómo David habla a Salomón para la construcción del templo de Dios. Vean, por favor. Entonces dice, verso 13: entonces serás prosperado si cuidas de poner por obra los estatutos y decretos que el Señor mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Dice el verso 14: he aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Dios 100,000 talentos de oro. No sé cuánto es un talento, pero para mí que es mucho. 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata. ¿Qué tal? ¿Cuántos pueden llegar aquí y decir así?
para Dios. O sea, David era un gran inversionista, un hombre de negocios, sabía prosperar a Israel, sabía hacer crecer el dinero que se le daba, y entonces él tuvo grandes ganancias de todo eso, y dice que había preparado para la casa de Dios. No está diciendo que era toda su riqueza, claro, no está diciendo que estaba dando todo lo que tenía, está diciendo que él se esforzó y preparó para la casa de Dios 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida. Bronce y hierro sin medida, porque es mucho, es decir, pudo contar 1,000,000 de talentos de plata, pero el bronce y el hierro era tanto que ya no lo pudo contar. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda la obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Vean eso, esa es la cantidad de dinero en oro, en plata, en bronce, en hierro, en mano de obra que David pudo dar para la obra de Dios, pudo dar para la construcción del tabernáculo. ¿Dónde quedó este tipo de gente? ¿Dónde ha quedado ese tipo de personas que tienen visión, propósito, saben cómo invertir, saben cómo generar riquezas? Ese es el tipo de gente que Dios está levantando. Estaba leyendo algunas cuestiones acerca del petróleo, cómo cayó y cómo va a venir la recesión, cómo le afecta a México en empleos, en inflación y todos esos rollos. Y si sucede todo eso, ¿a poco Dios ya no puede hacer nada? ¿Acaso Dios se le acorta la mano si se devalúa el petróleo? Si se devalúa el petróleo, Dios ya no puede hacer nada. Dios dice, ay, ya se devaluó el petróleo, ahora ya no voy a poder bendecir a mi pueblo. Ay, cayó la bolsa de valores, ahora ya no voy a bendecir a mi pueblo. No es así. Dios tiene cuidado de su pueblo, sabe prosperar a su pueblo, sabe bendecir a su nación, a sus hijos, sabe cómo abrir puertas grandes de bendición para que prosperen todos. Así que tengan cuidado en cómo invertir, cómo generar riquezas. Dios lo está haciendo, Dios está levantando. Nadie antes de David y de Salomón tuvo tantas riquezas como ellos, pero quiero que vean, usaron esas riquezas para establecer la voluntad de Dios. Dios tenía un propósito en David y en Salomón, así que Dios los bendijo grandemente para lograr ese propósito. Las riquezas personales de Salomón llegaron a ser en millones de dólares. Si lo sacáramos actualmente sería supermillonario Salomón y David. Sería como uno de los musulmanes, un jeque de Medio Oriente, es decir, de Oriente. Sería alguien muy influyente, muy fuerte, muy poderoso en Dios. Tenemos que levantar una nación así, un pueblo poderoso para establecer el reino de los cielos. Entonces, tuvo tantas riquezas Salomón, que llegaron a millones de dólares. Dios les dio grandes opulencias porque ellos las utilizaban para el reino, o sea, sabían para qué eran las riquezas, sabían para qué eran las riquezas. En el libro de, ya les digo, en Efesios capítulo 4, verso 28 dice, fíjense, capítulo 4, verso 28, dice, el que hurtaba, el que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga para compartir con el que padece necesidad. Es decir, nosotros trabajamos para apoyar, para servir a los demás, para instruirlos, para prepararlos. Por eso estamos trabajando.
El fruto de nuestro trabajo es ser de bendición para los demás. Yo sé, van a decir, ay, qué inocente es el doc, pero es que eso enseña la Biblia. Eso enseña Dios en su palabra. Nosotros debemos utilizar las riquezas que Dios nos da para ayudar al necesitado, al afligido, para saber cómo bendecir a los demás, cómo establecer la voluntad de Dios en la tierra. Por decirlo así, Dios nos ha dado un Edén donde está su bendición y lo vamos a extender a través de toda la tierra. Así que afírmese bien en Dios y conozca para qué es el dinero. La mayoría de las personas piensa que es para acumularlo. Como dice en el Nuevo Testamento, ya llené mis graneros, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya no tengo dónde meter más. Ya sé, los voy a hacer más grandes. ¿Y Jesús qué le dijo? Tonto, Dios le dijo, tonto, en esta noche vienen a pedir tu alma y el dinero, las cosas que has acumulado, ¿para quién son? Cuando uno no tiene visión, piensa que el dinero es para acumularlo, piensa que es para tener grandes casas, propiedades y un montón de cosas, piensan en cosas terrenales. Pero aquel que tiene la visión del reino es aquel que sabe cómo invertir su dinero. Ahora, dinero significa tiempo de vida, quiero decirles, Es decir, no es lo mismo que una persona diga yo doy 10,000 pesos y otra persona dice yo doy 10,000 pesos. Los dos dan la misma cantidad de dinero, pero los dos no se dedican a la misma cosa. Uno, se me ocurre, es pintor y el otro es un médico. El médico le sería más fácil tener los 10,000 pesos, pero al pintor le costaría mucho más trabajo. No es lo mismo, no es proporcional. A este pintor quizás le lleve reunir los 10,000 pesos unos 4 meses. Al médico quizás le lleve un poco menos, se me ocurre un mes. Pero lo que tú das se mide en tiempo de vida. Es decir, todo lo que siembras en el reino de Dios, estás sembrando tu vida, tu tiempo, el tiempo que invertiste para reunir esa cantidad de dinero. Así que cada vez que tú siembras para el reino, estás sembrando tu tiempo, tu vida. Así que cuando tú das para Dios, míralo así, estás invirtiendo en el reino parte de tu vida, parte de tu esfuerzo, de tu productividad como hombre, como hijo de Dios. Entonces Dios le dio grandes opulencias a Moisés, a Abraham, a David, a Salomón, porque ellos las utilizaban para el reino. Mientras más utilices tus riquezas para el reino, más te dará Dios. Ahora, claro, yo no estoy diciendo trae todo tu dinero a la iglesia y entrégalo como una ofrenda. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que estos hombres utilizaban su dinero para establecer el reino de Dios en la tierra. Escúcheme, yo no estoy diciendo, miren, que traigan todo el dinero a la iglesia y ahora sí vamos a orar por ustedes para que Dios los sane, Dios los bendiga y les dé más. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es, utilizaron sus riquezas para establecer el reino en la tierra. Hazlo así. Usa todo lo que tienes para establecer la voluntad de Dios en la tierra. Fíjate cómo lo vas a administrar. Fíjate cómo lo vas a invertir. Un día supe de una persona que tiene un corazón para Dios. Se esforzó, le luchó, trabajó, ahorró, compró un carro y ese carro se lo regaló al pastor. Y el pastor, buena gente, se lo entrega a otro hermano de la iglesia. Y entonces el hermano de la iglesia viene contento con su carro nuevo que le regaló el pastor, y el hermano que le había dado el carro al pastor ahora venía en taxi o en moto, no sé en qué venía. Y entonces imagínense ustedes, este hombre está dando, pero cuando hace todo eso, es a quien le das, puede utilizarlo como quiera, puede venderlo, puede regalarlo, y entonces puede llegar a tu corazón dolor, sufrimiento por falta de sabiduría. Si se lo vas a dar al pastor, dáselo, ya es de él puede hacer lo que quiera con eso.
Si estás muy agradecido con Él por todo lo que te ha dado, te ha enseñado, ha estado contigo, te ha apoyado y tienes las posibilidades, si quieres hacerlo, hazlo. A fin de cuentas, está bien. Puedes hacer con tu dinero lo que desees, pero cuando lo das, lo das. Ay, es que lo regaló allá a otra familia. No, eso ya no te corresponde a ti. Pero puedes poner, por ejemplo, conocí a otro hombre. Otro hombre tenía su carro nuevo, padre del año, corría muy bonito. Habló con el pastor y le dijo: pastor, cuando tenga un viaje, yo lo llevo, está disponible el carro para usted. Así que cuando este hombre, el pastor, salía a viajar a un lugar a predicar, a hacer algo así, este hombre llegaba con su carro bien padrote, lo subía y se lo llevaba. Estaba a disposición del pastor. Igual comento a veces con mi hermano, él quiere apoyar en un ministerio, le digo: está bien, compra audio, compra esto, todo lo que necesites, tu sistema de video, de grabación. ¿Quieres apoyar? Apoya, aunque no lo dones. Simplemente dile: aquí está disponible para cuando tú desees, hablamos y lo instalamos. Y estás teniendo todo el material para el reino de Dios, para establecer la voluntad de Dios sobre la tierra. Debes de saber esas cosas, debes de entender la diferencia. Sé sabio, sé prudente. Hay personas que compran instrumentos, que los prestan a la iglesia. Llega el otro hermano que no sabe ni cuánto costó, lo rompe, lo manipula mal y hay problemas en las iglesias. Hay instrumentos demasiado caros. Por ejemplo, en Oaxaca, una guitarra de 40,000 pesos, 30,000, 40,000 pesos, una batería de 40,000 pesos, un teclado de 20,000, 30,000 pesos, etcétera. Entonces, si uno no tiene cuidado, llega alguien que no sabe cuánto cuesta eso, lo está picoteando, moviendo, lo puede romper, lo puede echar a perder. Entonces, a veces hay problemas por toda esa situación. Aprendan a ser sabios, a administrar su dinero para el reino. David daba, ofrecía, porque él podía hacerlo, vivía con abundante riqueza. Así que sean sabios para invertir para el reino. ¿Quiere usted apoyar en la iglesia? Adelante, apoye. Pero sus riquezas, todo lo que usted tiene, que sean administrados sabiamente para el reino de Dios. Eso es lo que enseñamos aquí. Que cada persona sea capaz de discernir, de ser sabio en saber cómo va a usar su dinero, sus cosas, para establecer la voluntad de Dios en la tierra. Y aclaro, no estoy diciendo que traigan todo su dinero a la iglesia, estoy diciendo: aprendan a usar su dinero para el reino. Acuérdense, tienen que entender la diferencia. Tal vez tenga que profundizar un poco en esto. Cada hombre en la Biblia tiene un propósito, un plan, algo que Dios lo llamó específicamente, y Dios le proveyó a esa persona para hacer ese plan en especial, ese proyecto. Es decir, David y Salomón. David tuvo en su corazón hacer el templo, un auditorio grandote para Dios. No lo pudo hacer David, lo pasó a su hijo, pero David con sus riquezas fue y compró y dejó un montón de material. Salomón, cuando terminó la construcción del templo, dio miles de sacrificios, vacas, ganado, llegó para ofrecerlo a Dios. Cada quien a su modo va a estar invirtiendo para el reino conforme Dios le vaya mostrando. Bueno, vamos a seguirle. Las usaban para los propósitos de Dios y no meramente para satisfacer sus fines egoístas. Quizás sí se iban de vacaciones, claro que sí, pero no era para todo el dinero para ellos, era para buscar qué quería Dios y hacerlo en la tierra, y Dios los recompensaba con mucho más. No obstante, el corazón de Salomón empezó a desviarse por tantas riquezas que llegó a tener, tantas mujeres que hubo en su vida, y lo apartaron de lo que Dios estaba estableciendo. Hoy quiero hacerte algunas preguntas. ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Qué es cómo miras al dinero? ¿Cómo miras el dinero? ¿Lo miras como algo muy valioso, que hay que cuidarlo, que hay que estar
ahí con él porque doctor, usted sabe, el dinero tiene alas. Si no lo cuido, doctor, se va. ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Acaso le posee el dinero a usted o usted utiliza el dinero como un instrumento? ¿Determina usted o el Señor cómo utilizar el dinero? Es decir, antes de invertir, de comprar algo, usted ora, busca de Dios para saber la voluntad de Dios respecto a todo eso, o nada más compra por comprar, nada más hace por hacer, nada más adquiere por adquirir, o primero ora, busca a Dios sobre cómo utilizar el dinero. Otra pregunta: ¿acaso la suma de dinero que tiene determina su felicidad o su estilo de vida? Es decir, usted vive de una manera cuando tiene 100,000 pesos y vive de otra manera cuando tiene 5,000. Es decir, tiene 100,000 pesos y usted se va a los tacos, a los restaurantes, y ahora que tiene 1,000 pesos, no, pues ahora hay que comer unos frijolitos, voy a traerte una lata de frijoles allá a la tienda. ¿Cómo? ¿Cambia tu vida? ¿O tienes un estilo de vida constante, todo el tiempo igual? Y no estoy diciendo que malgaste su dinero, estoy diciendo que debe de mantener un estilo de vida constante de acuerdo a sus ingresos. Si ingresa más, qué bueno, pero su estilo de vida debe de continuar siendo el mismo. Es decir, tiene 1,000,000 de pesos, ay, ahora sí me voy a comprar la ropa que siempre quise, el iPhone que nunca pude comprarme, ahora sí, porque ahora tiene 1,000,000 de pesos. Pero después tiene 1,000 pesos, ay no, bueno, le voy a poner 100 pesitos de saldo para que me alcance para el mes. ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Cambia? Eso quiere decir que tiene una mala administración de sus recursos. Usted debe de llevar un estilo de vida de acuerdo a sus posibilidades, tenga o no tenga dinero. Es decir, si usted vive en una condición sencilla, humilde, y gana generalmente a la semana unos 2,000 pesos, 3,000 pesos por semana, y con eso se mantiene usted, cuando usted gane 15,000, 20,000 pesos, no cambie su estilo de vida. Mantenga el mismo estilo de vida, y lo que le sobra aprenda a invertirlo, aprenda a administrar sus recursos. Generalmente, miren, mucha gente me platica, es que doctor, es que tengo que conseguir otro trabajo, ya lleva como 2, 3, 4 trabajos, tengo que conseguir otro trabajo porque necesito más dinero. Y les digo, no necesitas más dinero. Necesitas saber invertir el dinero que tienes, saber administrarlo, saber reducir tus gastos, saber cómo vas a pagar tus deudas, salir de todo eso. Eso necesitas saber. No necesitas más dinero. La suma de dinero que tiene determina su felicidad. Es decir, cuando tiene 1,000 pesos, usted anda amargado, triste, desanimado porque no tiene dinero. Pero le llega el aguinaldo y anda con sonrisa de oreja a oreja, hasta así grandotota, porque ya tiene dinero. Ahora sí se va a un muy buen hotel, se va a la playa, allá a su playa privada, su alberca particular, y anda de aquí para allá en un hotel de 1,000 estrellas. Y cuando ya se acabó el dinero, ahora sí llega a su casa y está ahí en su sala acostado porque no tiene dinero a dónde ir. No puede seguir haciendo eso. Eso se llama falta de sabiduría. No sabe cómo invertir su dinero. Tenga mucho cuidado con todo eso. Entonces, la suma de dinero que tiene determina su felicidad o su estilo de vida. Eso quiere decir que usted tiene una mala administración de sus recursos. No va a poder salir adelante. Vienen tiempos difíciles en todo el mundo, no crean nada más aquí en Cosamaloapan, o en Veracruz, o en México, no, en todo el mundo. Después de que se levante todo esto de la contingencia de la pandemia, van a ver ustedes cuántos realmente no tienen empleo, la economía bajará bastante. Entonces
vendrá lo difícil en el área económica. Así que ahora aprenda a administrar sus recursos, aprenda a cómo va a tratar de ahorrar en este tiempo, qué va a hacer, porque si no, sí va a padecer hambre en un tiempo futuro. Tenga cuidado con todo eso. Entonces, ajuste sus gastos, sus ingresos, sus salidas, para que pueda usted avanzar más en su área financiera. ¿Cómo usa su dinero usted? ¿Cómo lo invierte? No, doctor, yo gano tan poco que no puedo invertirlo. Claro que sí puede. Era chalán de albañil durante muchos años, hasta segundo año de la carrera estuve como chalán de albañil. Desde que recuerdo, más o menos estamos hablando de 4 o 5 años, yo me he dedicado a la albañilería. Y lo único que recuerdo es tabique. Pero recuerdo que terminando el sábado, nos pagaban sábado a la 1 de la tarde, saliendo de trabajar. Recuerdo que había chalanes que estaban trabajando en la obra, y cuando se les pagaba salían y se iban a tomar. Ahí terminaba todo su futuro. Se bebían sus ganancias, se bebían sus ingresos. Ya no había futuro. Es triste, pero así está la mayoría de las personas. Empieza a trabajar en un área, en vez de invertir, en vez de empezar a comprar sus cosas, empiezan a tomar, empiezan a malgastar, a comprarse un teléfono caro, empiezan a hacer un montón de cosas que a la larga le incrementan sus gastos, se empiezan a endeudar porque ahora ganan más, y a la larga terminan mal, sin dinero. Después ya no hay trabajo en esa área y ya no hay dinero, no hay nada para poder continuar con el estilo de vida que llevaban, y nunca generaron nada, nunca supieron cómo administrar su dinero. Así que por favor tenga cuidado cómo usa su dinero. ¿Es usted una persona generosa para con Dios únicamente cuando tiene un sobrante? Es decir, le dieron su aguinaldo y ahora sí da usted un poquito para Dios. Tenga cuidado, no tenga un corazón mezquino. Usted trate de dar siempre para la obra. Yo no estoy diciendo necesariamente que lo traiga a la iglesia. Claro, usted sea fiel en sus diezmos y ofrendas, pero debe de ver claramente cómo está dando para la obra. Es decir, usted puede ver a unos abuelitos que están solos ahí en su casa, nadie los cuida, y usted ve que necesitan ayuda. Usted puede apartar algo de su dinero y le voy a comprar una lámina cada quincena, y usted va, le compra una lámina, acaba de techar su casita de los abuelitos. Ve la manera de ayudar al prójimo, ve la manera de estar apoyando. Es un ejemplo nada más, pero así cada persona debería de ver por el bien de los demás y no solamente por sí mismos. Si usted no tiene mucho dinero, ¿piensa siempre en él y sueña con tener más? Es decir, suponiendo usted hoy no tiene dinero, pero si yo fuera rico, pero seré rico, pero generaré riquezas, un día me van a ver con un carro del año. Eso se llama ambición, codicia. Usted disfrute su vida como está ahora. Viva su vida. A su tiempo Dios le dará, le abrirá puertas, le mostrará cómo hacer las cosas. Dios es bueno. Piensa en cómo va a ser su vida cuando tenga dinero. Se pone a soñar despierto, empieza a imaginarse todo lo que tendría, cómo iría a esas vacaciones que siempre ha soñado. No va a poder vivir su vida tranquilamente. ¿Acaso su deseo por el dinero le controla? Es decir, mucha gente empieza a moverse, a hacer cosas por el deseo de tener dinero. Nosotros no tenemos deseos de tener dinero. Nosotros deseamos enseñar la palabra de Dios.
Nosotros deseamos establecer el reino de Dios en la tierra y Dios se encarga de proveer. Escúcheme, nosotros nos encargamos de ver cómo enseñar la palabra, cómo enseñar la Biblia, y Dios se encarga de proveer todos los medios para esos proyectos. Quiero que entienda la diferencia. No andamos buscando tener dinero para entonces servir a Dios. Servimos a Dios y Dios se encarga de proveernos todas las cosas para esos proyectos de cómo enseñar la palabra. La mayoría de la gente lo hace al revés. Primero busca el dinero y luego piensa en servir a Dios. No es así. Primero sirva a Dios, vea cómo administrar su dinero que usted tenga, empiece a ver cómo va a predicar la palabra, cómo va a enseñar a otros, cómo los va a preparar, y Dios le dará en abundancia para todas sus necesidades. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Así que usted necesita primero ver cuál es el plan de Dios para su vida, empezar a establecerlo, y Dios le va a abrir puertas. Dios le va a decir cómo hacerlo. Muy bien. ¿Acaso su deseo por el dinero le controla? Aunque estas preguntas nos ponen incómodos, también crean conciencia respecto a cómo nos relacionamos con nuestro dinero. ¿Cómo se relaciona usted con él? ¿El dinero le controla o usted utiliza el dinero como un instrumento para establecer la voluntad de Dios? Esto es especialmente cierto en aquellos que dirigen el rebaño de Dios. Entre los líderes de la iglesia generalmente empieza a haber un deseo de querer tener más y llegan a corromperse. ¿Sabía usted que la avaricia o el amor por el dinero causa la caída de muchos ministros en el evangelio? Muchos empiezan bien, pero a partir de que empiezan a tener ingresos, empiezan a desviarse tras la avaricia. El amor al dinero es uno de los 3 pecados que muchas veces ocasiona la caída de un ministro. Los otros 2 son mujeres y la fama o el prestigio. Entonces, tenga mucho cuidado con el amor al dinero. Poseer dinero puede despertar áreas de pecado y debilidades, las cuales no hemos controlado en nuestras vidas. Cuando una persona empieza a tener dinero, empieza a sentirse a veces más importante, más influyente, más pudiente, empieza a tratar de someter a los demás, porque para él el que tiene dinero es el que manda, y cosas así. Es tremenda la manera en que se llega a distorsionar, a pervertir un hombre por causa del dinero. Un familiar era bueno, vivíamos en el rancho, era bueno en el rancho, era el que tenía el mejor cafetal, la mejor cosecha, compraba sus cosas y entonces sabía cómo administrar sus cosas. Pero como les comento, mi papá tuvo que salirse del rancho, irse a la ciudad. Él también pues ya estaba solo allá, dejó todo, se vino a la ciudad, pero llegó a la ciudad y se corrompió. Empezó a trabajar, a ganar un poco más de dinero, se empezó a ir a las cantinas, a meterse con mujeres, se corrompió, después hasta golpeaba a su esposa, después no le daba ni dinero, andaba con otras mujeres, estaba mal. Pero era muy bueno cuando estaba en el rancho, cuando tenía poco, sabía administrarlo, pero lo corrompió el dinero, y eso le pasa a muchos líderes. Tenga cuidado con el dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Si usted no ha controlado un área en su vida, un área de pecado, fornicación, lascivia, lujuria, un problema de vicios, es decir, por ejemplo, la baraja. Aquí juega mucho ¿cómo se llama? Como lotería,
se me olvidó. Pero esa cosa donde dice el negrito, el valiente, esa cosa. Y la juegan mucho, y eso es un vicio. Y un día pasé por ahí por el centro, y tienen unas maquinitas de esas que le echan moneditas y le pican un botón y empiezan a subir y salen varios iguales y te dan dinero, ¿no? Una maquinita de esas. Y veo cómo agarran su dinero y un ratito le echan, le pican y le siguen echando. Y yo me quedé, pasé y vi, digo, órale, cómo le echan en su boquita a esa máquina, así, una tragamonedas, sabroso, tragamonedas. Y en un ratito, nomás en lo que pasé, me absorbí así, quién sabe, unos 20, 30 pesos le echaron así rapidísimo. Dale dinero a esa persona, dale 10,000 pesos, vas a ver cómo todo se lo va a dar ahí. Porque si no has controlado un área de pecado, un área de debilidad en tu vida y te dan dinero, ahí lo vas a ir a dejar. Qué triste que así es. Les decía de mis compañeros en albañilería, eran chalanes de albañil. El sábado se les pagaba su raya y a esa hora, porque también lo hacía yo, nos íbamos a tomar, andábamos mal. Ellos se gastaban todo su dinero, ahí se acabó el futuro. Así es. Entonces, por favor, cuide sus áreas de pecado y de debilidad. Esté atento, conózcase cuál es su problema. ¿Tiene problemas con los caballos? ¿Tiene problemas con la baraja? ¿Tiene problemas con las mujeres? Pues cuando le llegue el dinero, para allá va todo. Tenga mucho cuidado. Controle las áreas de pecado en su vida. Muy bien. Ahora en Romanos capítulo 7, versos 7 al 8, dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Romanos 7:8 dice: mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento. Porque sin la ley el pecado está muerto. El principio es el mismo entre el dinero y la ley. Pablo descubrió que el justo y buen mandamiento del Señor creó conciencia del pecado que habitaba en su persona. Es decir, había una ley, no codiciarás, y entonces empieza a haber codicia en nosotros, porque ahí te dicen no, dile a un niño no y vas a ver cómo más lo hace, porque hay una naturaleza de pecado que tiende a la desobediencia. Igual hay en nosotros, dile a alguien que no y vas a ver más te insiste. Hombres, díganle a una mujer no, pero es que tú me gustas. No, dije que no. Y miren a José le dijo a la mujer, a doña Poti, no, le dijo no. Y entonces la mujer que lo pesca y le dice que lo agarra y le dice duerme conmigo, y José no, y órale, hasta lo desnudó. Y José sale huyendo, y como la mujer, José le dijo no a la señora, entonces José terminó en la cárcel. La mujer dolida, sentida, enojada porque un hombre le dijo no. Entonces, cuando a alguien le dicen que no a algo, más lo hace. Esa naturaleza, esa carne empieza a pelear por querer hacerlo. Pablo dice, bueno, entonces el dinero no es malo de por sí, pero cuando tenemos dinero a algo que no podías hacer antes, pero ahora que tienes la posibilidad de hacerlo, te vas corriendo para allá. El potencial del dinero despierta la avaricia, egoísmo y codicia, que es muy fuerte. Es decir, te lo voy a explicar de esta manera: mientras más dinero recibas, más lo vas a cuidar, más va a ser para ti mío. Como, ¿se acuerdan ustedes de ese monito feíto que decía mi precioso, ¿no? Pues ese. Así van a decir con su dinerito, mi precioso. Y entonces no lo van a querer soltar.
Y como no lo van a querer soltar, entonces agarrarán avaricia, egoísmo, codicia, y se apoderará y será muy fuerte en la vida de esa persona. Por eso, tenga cuidado. Una de las mejores maneras para evitar la codicia, la avaricia, es dando. Sí, dando. Es dando, por favor. Así evita acumular, y cuando usted evita acumular, entonces usted va a empezar a ser generoso. A medida que Dios empieza a bendecir a un pastor, él ministrará en el poder y gracia de Dios. Esta bendición usualmente resulta en un aumento creciente de las finanzas en la iglesia. Es decir, mientras más un pastor empieza a dar a la iglesia, más gente empieza a ver todo eso y va a empezar a dar más para Dios. A medida que más damos para Dios, la gente más quiere dar. Así es. Yo considero que mientras más demos el ejemplo de dar, más gente también está aprendiendo a ser generosa. Tal vez algunos no puedan dar necesariamente dinero, pero otros pueden dar su tiempo, otros pueden apoyar con mano de obra, pero todos pueden dar, todos pueden dar. Muy bien. A medida que continúa recibiendo las bendiciones del Señor, su naturaleza de pecado comienza a despertar. A medida que usted empiece a recibir de Dios, que empiece a recibir bendición, provisión, más en su naturaleza va a empezar a ver un despertar, y es tentado a hacer mal uso del dinero de Dios. Principalmente los pastores que reciben ingresos solamente de la iglesia, pastores que están sirviendo de tiempo completo a Dios y que no tienen otro ingreso. Cuando empiezan a recibir dinero, empiezan ahora a utilizar de manera incorrecta el ingreso. El dinero que le fue dado para bien se convierte en una tentación para mal, corrompiendo de esa manera su ministerio. Tenga cuidado en la manera en que invierte el dinero que le está llegando a sus manos. Una vez esta mujer, la esposa de Obama, Michelle Obama, dice: la silla de la Casa Blanca no corrompe a las personas. La silla de la Casa Blanca no corrompe a las personas, pero revela lo que hay en él. Interesante, ¿verdad? Porque el dinero no corrompe a la persona. El dinero lo que hace es que saca lo que hay verdaderamente en su corazón. Hablamos de dinero, pero es para cualquier cosa. Por ejemplo, una persona que entra a trabajar en una empresa y empieza haciendo el aseo y después sube de nivel y llega a ser gerente, ahora se siente superior a los demás. No se mantiene en humildad. Se corrompe el poder, la autoridad, el dinero corrompe a muchas personas. Así que tenga cuidado, por favor, con el dinero, porque el dinero puede revelar el egoísmo que hay en su vida. Cuando una persona llega a tener dinero y llega el necesitado, el hambriento, y le pide, le va a decir: ¿y yo por qué te voy a dar si yo me sobé la espalda para ganar mi dinero? ¿Tú por qué andas de flojo? Yo lo he visto. Andas de flojo, mira, sí, ponte a trabajar, no que andas pidiendo. Y no estoy diciendo que está bien darle al que anda pidiendo, ya hemos hablado de todo eso. Pero a lo que voy es que se vuelven personas egoístas. Usted se preguntará: ¿cómo puede saber respecto a sí si tendrá un problema con el poseer mucho dinero, sino hasta que lo tenga? Puedo decir lo que una persona hará con $1,000 por lo que hace con un solo dólar. Es decir, si usted tiene 100 pesos, vea qué hace con 100 pesos. Y entonces usted sabrá lo que va a hacer con 1,000 pesos, lo que va a hacer con 1,000,000 de pesos. Exactamente lo mismo.
El que es fiel en lo muy poco, dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Es decir, si no sabes cómo administrar 100 pesos para la obra de Dios, tampoco sabrás administrar 1,000 pesos, 100,000 pesos o 1,000,000 de pesos. Así es esto, así es. Si eres fiel en lo muy poco, también en lo más serás fiel. Ajá. Muy bien. Hay 3 debilidades que debemos de vigilar. 1, el egoísmo. 2, mala administración. 3, falta de diligencia al ofrendar. Hay 3 áreas de debilidad que el creyente debe de vigilar a la hora de tener dinero, sea poco o sea mucho. Cuando usted tenga dinero, recuerde 3 cosas: egoísmo, mala administración y falta de diligencia al ofrendar. Las 3 debilidades que puede tener una persona cuando tiene dinero. Miren, eso lo vamos a ver mañana, porque se nos acaba el tiempo y hoy estuvimos viendo más acerca del dinero. Mañana vamos a ver las debilidades que debemos de vigilar a la hora de tener o de recibir dinero. Pero es importante que usted vea que si es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. No se trata de tener mucho dinero, se trata de ser fiel con lo que tengamos. Cuide que su corazón no se llene de codicia, de ambición por causa del dinero. Vamos a orar. Padre Celestial, hemos aprendido cómo tú levantas hombres, Señor, fuertes, poderosos, Señor, económicamente, para establecer tu voluntad en la tierra. Padre Celestial, sigue levantando en la iglesia, en este lugar, Señor, personas con finanzas sanas, sabias para administrar sus recursos. Señor, oramos, Padre, que tú sigas obrando en el área financiera, en cada hombre, en cada mujer. Señor, ábreles puertas grandes, puertas de bendición. Creemos, Señor, que se levantan grandes empresarios, inversionistas en este lugar, personas, Señor, apasionadas por tu reino, que administran sabiamente sus recursos para establecer tu voluntad en la tierra, Señor. Nuestra prioridad es el reino y su justicia, como dice tu palabra. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Y creemos, Señor, que todo viene. Nos interesamos en tu voluntad, en lo que tú deseas, Señor. Muchos conocerán a Cristo. Tú suplirás las necesidades para estos proyectos, abrirás grandes puertas, Señor, y todos conocerán a tu Hijo Jesucristo, Padre. Ayúdanos a cuidarnos del egoísmo, de la ambición, de la avaricia, Señor, que nuestra carne esté siempre sometida para que no caigamos en estos pecados, Señor, y que podamos vivir en humildad, en sencillez, Padre, para que no se salga de nosotros, Señor, ese egoísmo, la falta de bondad, Padre, y que no seamos personas que sean que no quieran dar, Señor, al necesitado. Oramos, Señor, que tú continúes obrando en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, y que todos, Señor, aquí en Cosamaloapan puedan conocerte a ti, puedan vivir para tu gloria. Todos los que nos están mirando, Señor, por internet, Padre, donde quiera que estén, creemos que les bendices en forma sobreabundante y que ellos saben administrar sus recursos para establecer tu voluntad en la tierra, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Entonces nos vemos mañana. Mañana es jueves y nos vemos a partir de las 8 de la mañana. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga. Hasta luego.